Vamos a conocer la opinión de expertos en el tema laboral. Nos atiende esa hora el señor Tarcisio Mora. Él es directivo de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, expresidente precisamente de esta organización y pues amigo también de Angelino Garzón. Señor Tarcisio Mora, muy buenos días, gracias por atendernos. Sí, muy buenos días para el grupo de compañeros periodistas que se encuentran en cabina y un saludo muy especial a toda la audiencia. Le pregunto, ¿cuál es la importancia de la OIT y precisamente que un colombiano esté al frente de esta organización? Bueno, este organismo fruto después de la guerra a nivel de todos los países del mundo del trabajo se vio la importancia de crear un organismo tripartito donde concitaran tanto los trabajadores, los empleadores y de igual manera los gobiernos. Y se logró a partir de una serie de esfuerzos concitar una especie de convenios, recomendaciones, mecanismos que irían a permitir en cierta manera un equilibrio en manejo de la situación laboral a nivel del mundo. La OIT en la etapa de la Guerra Fría jugó un gran papel muy importante, materia que logró que en algunos países se avanzara en materia de las legislaciones y fue así que se conquistaron alguna serie de derechos que se venían reclamando por los trabajadores. Pero con el transcurrir de los años y ahora con el modelo neoliberal, pues los gobiernos han desconocido esta serie de convenios, esta filosofía, y hoy imponen reformas muy agresivas que lesionan tremendamente los intereses de los trabajadores. En el caso, por ejemplo, colombiano, la política neoliberal ha llevado al recorte de derechos fundamentales, como el caso de las pensiones, como el caso de la jornada laboral que la hicieron extensiva hasta las 10 de la noche, quitándole a los trabajadores 4 horas extras, 4 horas nocturnas y los dominicales. Es el único país que tiene esa serie de acciones. Luego nos implantaron las cooperativas de trabajo asociado, el contrato sindical para disfigurar el papel de los sindicatos, el proceso de colocar el contrato de prestación de servicios para que ningún trabajador en la práctica se pueda pensionar o pueda tener organización sindical o pueda negociar sus reivindicaciones. En fin, todo ese tema de la flexibilización ha desmeritado mucho y hoy encontramos un trabajo que no es decente, teniendo las mismas conclusiones y decisiones de la OIT. Y además de eso, el deterioro considerable lo que tiene que ver con la convención colectiva. Hoy es muy reducido el número de personas que han logrado o que tienen el derecho a la convención colectiva, es muy reducido el número, y entonces eso encontramos que por esa política neoliberal encontramos que el movimiento sindical hoy está muy debilitado. De más de 20 millones de personas activas laboralmente, no encontramos sino 1.5 millones y medio de personas que están sindicalizadas, lo que demuestra la agresión del modelo económico de los gobiernos por evitar el derecho a asociación, porque fuera de la normatividad, además nos han asesinado más de 3.000 dirigentes a lo ancho y largo del país, cosa que hace muy difícil una cosa tan importante como es el caso del movimiento sindical, que hace parte de la democracia, hace parte de la institución, está reconocido por todos los gobiernos a nivel mundial, pero desafortunadamente no hemos encontrado la voluntad política. Por eso, en este momento, la elección del delegado o el director de la OIT se enmarca en un momento de mucha importancia, porque ese es un reto para los gobiernos, es un reto para los empresarios. ¿Van a hacer más de lo mismo o definitivamente va a haber un cambio trascendental en esas políticas? La situación de Europa, que es muy crítica, precisamente porque la agresión allí comienza a aparecer lo que nosotros ya habíamos sufrido, el desconocimiento de derechos, el desmonte de las convenciones colectivas, el incremento de la edad para pensión. Eso ya nosotros lo hemos vivido aquí en el nuevo continente. Allá ellos están experimentando todo este tema de la tercerización y la agresión de políticas de los estados, así que el momento es muy importante, para nosotros en Colombia es muy importante. Nosotros tenemos nuestro propio candidato que se llama el compañero Guy Ray, que fue presidente de la Confederación Sindical Internacional, y él entra con un apoyo de 14 votos, porque esa decisión toma el Consejo de Administración, que la componen 56 personas, de las cuales de esas 56, 28 son representantes de los gobiernos, 14 son de los empleadores y 14 de los trabajadores. Como ustedes pueden ver, son 9 candidatos que estarán colocando su nombre a disposición del Consejo de Administración de la OIT. Señor Tarcisio Mora, es decir que usted no le va a brindar el apoyo a Angelino Garzón.
No, porque nosotros tenemos nuestro propio candidato. Angelino es el candidato del gobierno y los gobiernos tienen sus voceros. Nosotros no tenemos voceros. El que lanzó el candidato de Angelino es el gobierno actual y nosotros, antes de que tomara la decisión de lanzar el candidato Angelino Garzón por parte del gobierno, hacía un año en un congreso de la Confederación Sindical Internacional, todos los trabajadores del mundo decidimos llevar un candidato nuestro por las consideraciones que le estoy diciendo. En su opinión, y usted que conoce a Angelino Garzón, un hombre que ha emprendido muchas luchas sindicales y muchas luchas a favor de la reivindicación de los derechos laborales, ¿cuáles pueden ser las posibilidades de que él pudiera convertirse en el nuevo director de la OIT? No es fácil. Primero porque lo lanzaron muy tarde. Nosotros ya habíamos hecho algunos contactos en las conferencias que he asistido a la OIT y en una de esas decidimos con la discusión de todos los trabajadores a nivel mundial y de igual manera con algunos gobiernos que los trabajadores iríamos a aspirar en la conferencia 101 a la dirección de la OIT. Y entonces ya este año fue cuando sale la decisión del gobierno, no sé con qué intenciones, sacan un candidato que lo sacan muy tarde y además porque nosotros ya hemos hecho un recorrido, una plataforma, se habían hecho eventos, seminarios, a nosotros nos queda muy difícil quitar la decisión que la tomó un congreso de los trabajadores con todo su poder de decisión. Entonces ahí no es fácil, nosotros entramos con 14 votos, Angelino entraría con un apoyo creo que de 4 o 5 gobiernos nomás, es decir, quien entra con mayor opción es el candidato de los trabajadores de la Confederación Sindical a nivel internacional. Ha manifestado usted, señor Tarcisio, que efectivamente no le brindará el respaldo al señor Angelino Garzón, sin embargo, cualquier candidato puede ganar. Yo le pregunto entonces, ¿en qué beneficia o perjudica que el señor Garzón gane? Bueno, mire, el problema no está en las personas. A la opinión pública hay que explicarle que el problema no puede ser Pedro Antonio Juan, sino qué clase de política se va a desarrollar. Así nombraron en este momento a la hermana Teresa de Calcuta. Si ella va a impulsar la política del modelo neoliberal, a ningún trabajador nos interesaría ella, así sea la hermana Teresa de Calcuta. Y aquí como hay una crisis del modelo que es muy grave para nosotros, incluidos los periodistas, la mayoría de ustedes ni tienen sindicato, los tienen por contrato de prestación de servicios. Entonces el mundo de los trabajadores es muy difícil y lo que nos interesa es que llegue un director con una política para garantizar que los convenios de la OIT, que lo que tiene que ver con las recomendaciones se plasmen en los diferentes países y mire la realidad de Colombia. Nosotros llevamos casi más de 21 años después de que se expidió la Constitución Nacional y no ha sido posible de ninguno de estos gobiernos que expidan el Estatuto del Trabajo, que sería un gran paso para garantizar esos abusos que hoy encontramos con los empleadores y el mismo gobierno. Mire usted la magnitud del compromiso que han tenido los gobiernos. Uno me preguntaría, ¿y por qué se han reglamentado otros puntos de vista? ¿Por qué los gobiernos no reglamentan algo tan importante que fue aprobado en la Constitución del 91? Por eso la situación para Angelino no es fácil, porque él de una u otra manera fue el ministro del Trabajo. ¿Por qué no se expidió el Estatuto del Trabajo? Él fue embajador en Naciones Unidas en Ginebra. Y allí él llevó la teoría de que el caso de Colombia era un caso en progreso. Y de igual manera ahora como vicepresidente encontramos que se han impulsado unas políticas en detrimento de los trabajadores. Por eso Angelino no la tiene fácil porque el problema no es la persona. Él puede ser como persona muy bueno, pero la política, ¿cuál es la política que se va a desarrollar desde esta dirección nacional en medio de este conflicto internacional y nacional que tenemos? Doctor Tarcisio Mora, ha sido usted muy amable, muchas gracias y éxitos con el candidato que está promoviendo la Confederación. Le deseo también una buena semana. Muchas gracias, muy amable.